No se diga más por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida. Ya ella prácticamente es... a mí me gusta decir que ella es nuestra psiquiatra de cabecera. Claro. La doctora Katy Giselle Gómez. Bienvenida. Feliz de estar aquí y compartir con ustedes. Yo lo único que digo es que si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Esa es la intro de este año. Señores, saludos, buenos días por la mañana. Bienvenida como siempre. Ya te habíamos extendido la invitación para hoy a propósito de la celebración el pasado lunes, del Día Mundial contra la Depresión. Y son temas que siempre nos gusta conversar contigo, pero ayer se nos atravesó esta información que puede tener mucho que ver. El caso que veníamos comentando antes de la pausa, de la madre que ayer lamentablemente con lo que se presume es la osamenta de su hija fallecida hace más de un año, dejándolo ante la fiscalía y reclamando que de alguna manera no se ha hecho justicia y pidiendo que haya una investigación que determine cuáles fueron las causas reales del fallecimiento de su hija. Aquí conversábamos, no sé si venías escuchándolo, hablábamos, de que la señora evidentemente podría requerir de apoyo en términos de salud mental. Hay quienes critican, Julia criticaba la posición de la fiscal como muy fría ante las declaraciones que se le daban o las declaraciones que daban los medios. En todo caso, vamos a partir por dónde, tratando de que nos digas, nos ayudes a identificar la señora, en la posición que ella asume, llevar la osamenta de su hija hasta la fiscalía en señal de protesta. ¿Se podría decir que la señora tiene algún tema de salud mental o es perfectamente comprensible que ella haya llegado a ese nivel para hacer el reclamo que está haciendo? Mira, primeramente sabemos que vivir un duelo conlleva ciertas etapas, pero sobre todo cuando tenemos en este caso una persona que ha perdido a su familiar de manera violenta y sin ningún tipo de respuesta, es aún mayor la reacción. No solamente ya aquí hablamos de un duelo, podemos estar hablando de una depresión que ha tenido una parte reactiva. Es como aquellas víctimas de violencia que de manera constante llega un momento donde pueden incluso agredir a su agresor y hasta quitarle la vida. Entonces es parte de ese conglomerado. Mi pregunta sería, ¿cuál es el protocolo que utiliza el sistema de justicia para poder entonces abordar este tipo de acciones? Porque ella no es la primera que tiene reacciones abruptas cuando no recibe en su justa medida pues respuesta de un sistema que debe darla. Entonces surgen muchísimas interrogantes. Entiendo que sí, que es obvio que necesitaba una medida de contención, no la adecuada, porque por ejemplo en este caso que también pude percibir en la noticia en esta mañana, ya ella fue pues sacada de prisión. Creo que no fue lo adecuado, porque no creo que la sintomatología que ella tenía de simple y llanamente con estar privada de libertad, sino que aumenta su reacción, no solamente en emociones negativas, sino evidentemente dejándole a la población mucha incertidumbre en cuanto a la práctica de la justicia en la República Dominicana. Así que realmente es un caso muy lamentable. Creo que el siguiente paso, como escribí en la página de ese periódico, ella debe recibir ayuda y un acompañamiento en el ámbito de la salud mental, si necesita algún tratamiento, porque estamos hablando de que ella tiene más de 10 meses bregando con la misma situación. Y hay que recordar, yo me voy a salir ahora del personaje de psiquiatra, porque a mí no me toca ponerme a llorar con la familiar o con los demás, pero de manera humana no es una reacción patológica. Tenemos que dejar de patologizar las conductas que son consecuencia de reacciones dolorosas como esta, que es grave. Como usted dice una reacción patológica, lo voy a decir yo porque usted como profesional no lo va a decir. No podemos decir que está loca. O sea, no podemos decir que es un desequilibrio. Para que el que no escuche en su radio patología, o sea, ¿qué quiere decir patológico? Que hay algo que definitivamente no funciona con ese individuo y que tenemos que tratar farmacológicamente. Todo el que pasa una pérdida siente dolor los primeros días. Claro. Tú pierdes a mamá o a papá y lloras. Claro. Ahora, imaginémonos que a ese padre lo mató un delincuente, o en el caso de un menor. O sea, tenemos la idea de que los menores perdieron el resto de su vida. Tenemos la idea de que deben ser protegidos por el adulto, pero pasa lo contrario. Entonces aquí hay muchas variantes que hay que tomar en cuenta. Entonces no siempre podemos decir la ley es la ley, porque la ley no es justa. La práctica del derecho es justo. Una pregunta, que son diferentes. Doctora, cuando usted dice, porque me llama la atención esta parte de que tenemos la idea de que el menor perdió el resto de su vida,
dentro de lo que usted ha identificado trabajando duelos con sus pacientes, quien está viviendo el duelo lo ve desde que el menor perdió, o sea, lo ve desde el desprendimiento de esta persona no va a vivir todas las cosas que pudiera vivir, o yo no voy a vivir las cosas que puedo vivir con esta persona que Mira, se va. Muchas veces el dolor más grande es que no se le dio la oportunidad al menor. Y obviamente eso se mezcla con un sinnúmero de emociones encontradas, claro, que a veces la persona misma ni siquiera sabe identificar. Nosotros le ayudamos porque cada quien de manera individual debe ir forjando y identificando para poder sanar. Pero el duelo tiene sus etapas. O sea, la primera etapa es la negación y por lo visto ella está en el momento ahora de la rabia, de que necesita una respuesta. O sea, ya no ha salido de ahí todavía. Pero es que tú no puedes cerrar la página si no tienes una condena, una conclusión. Exacto, del por qué es como no el duelo suspendido de las personas que desaparecen. Claro, eso se ejemplo, queda toda la vida, porque no tienes respuesta. Entonces, yo decía, doctora, de que ella eminentemente temas de salud mental no tiene, porque ella declaró, ustedes no creen que para mí fue difícil desenterrar a mi hija y traerla aquí. O sea, ella está Yo no vi nada ilógico en su discurso. Está en un estado consciente. Pero está en un estado de mucho estrés. Claro. Entonces, lo que podría provocar son conductas más erráticas. Después de esto, de haberla encerrado y no darle la ayuda adecuada en este momento, pueden venir consecuencias peores. Y me voy más lejos. Yo he estado avisando hace muchos años, así como dije en algún momento que la pandemia que venía luego del COVID era la salud mental, que lo estamos viendo hoy en día. No hay que buscar cifras porque tampoco la tenemos en RD, pero en las consultas sabemos. Pero en el mundo hay es un que porcentaje se está altísimo. provocando una histeria colectiva. La sociedad se está cansando. Y no estamos hablando de la clase pobre, porque ellos tienen la tarjetica, ellos tienen un sinnúmero de cosas, y yo hablo porque este es mi país. Y yo voy al súper igual que todos y pago facturas. Y no estamos hablando de la clase alta que le exoneran, estamos hablando de la clase media, de los poquitos que todavía pensamos que nos estamos cansando de que no vemos resultados y la sociedad va en detrimento. Y todos los días eso deteriora la salud mental, porque sin salud mental no vamos a tener absolutamente nada. Y dicho eso, ¿qué es lo que no estamos haciendo? Mira, dentro de las cosas que no estamos haciendo es cuando un país vive en incertidumbre. Cuando tú no sabes lo que va a pasar, lo que hoy una cosa y mañana otra. Y me voy a referir a algo que a lo mejor pensamos que no toca la salud mental. La subida del peaje. Muy bonito me lo adornaste por las carreteras. Y ahora los que van a pasar, los que viajan de manera constante, ¿cómo será su economía? ¿Los pasajes lo irán a subir? ¿Los productos que vienen del campo no van a subir? Entonces, a veces tenemos que analizar y no pensar de manera ligera. Pensar bien es un ejercicio, pero por lo visto no lo estamos haciendo desde el punto de vista racional. Sí, yo te iba a decir... Eso no se ha pensado. A propósito de, ya tú mencionaste uno de los casos, pero nosotros que evaluamos las portadas, fíjate el panorama, mira. Alzas en productos agrícolas y de construcción. Eso es portada Listín Diario. El tema de hoy, hoy. Eso es del día de hoy, portadas no, de hoy. Eso fue en el Listín Diario. Alzas en productos. Entonces, el periódico Hoy habla inminente llegada de alza de combustibles. El tema de las 3 horas que anunciaba Celso de los apagones. Sí. Señores, pero y el gobierno no se detiene a pensar en la carga que le da a la ciudadanía con tantas noticias negativas. Entonces entendimos, eso es más cúmulo de estrés. Y el estrés tiene un aumento de cortisol en nuestro cerebro. ¿Y qué ustedes creen que va a pasar? Ok, doctora, pero entonces ante eso, sin pretender defender todas esas medidas, porque estamos en una realidad económica en la que seguramente será inevitable tener que tomar medidas de ese tipo. ¿Qué es lo que debe hacer en este caso el gobierno para que eso no afecte a los ciudadanos? Mira, yo creo que la parte ahí tenemos que hablar de no solamente de equidad, sino de oportunidades igualitarias. Eso a mí me da mucha pena porque aquí hay un gran desequilibrio a nivel profesional, lo sabemos, los que tienen que estar en un área no están. Lo primero es que yo vaciaría todo el que no sea competente en el cargo. Usted no puede ser plomero estando atendiendo jardines. No tiene lógica, ¿verdad? Entonces, comenzando por ahí, yo haría esa revisión. Y luego de eso, entonces, yo quito los excesos. A cambios en el gobierno. En algunas plataformas, exactamente. Porque a mí me llama mucho la atención, voy a tocarlo desde otro punto, que un cirujano venga a hablarme de salud mental. No voy a decir quién, pero tú me dices, la salud mental está bien, pero tú no trabajas salud mental, que lo haga alguien de salud mental.
o que un odontólogo me hable de salud mental. Entonces, empezando por ahí. Lo segundo es que cuando tú tienes sueldos exorbitantes en posiciones que no lo ameritan, aquí, ya lo he dicho muchas veces en otros lugares y creo que aquí también, lo que tiene que tener la ciudadanía es seguridad. ¿Cómo es posible un sueldo de un policía? Yo no soy policía, pero eso da pena, porque ¿cuánto cuesta un alquiler en la República Dominicana? Entonces, fíjense cómo todo hay que pensarlo de manera armónica. A veces decimos, esta es la solución, vamos entonces a aumentar el sueldo. No, es que hay un desequilibrio en todo. O sea, es como si yo viera personas que están tomando decisiones, pero simple y llanamente no piensan en todo el conjunto, el contexto. Con el tema del cortisol y el estrés que provoca en la gente. Pero todo un profesional. Como maestro, pero por favor. Lo que pasa es que grabé reciente con una psiquiatra también. Entonces, grabé reciente con la doctora Hiches. ¿Cómo es el proceso o cómo, si en algún momento el colegio dominicano hay un colegio dominicano de psiquiatría, como está el de una psicología? sociedad dominicana La Sociedad Dominicana de Psiquiatría. Y tenemos Asperdo también, que yo lo presido. Ok. ¿Ustedes han hecho en algún momento acercamientos para evaluar la salud mental y los niveles de cortisol de la gente que vive en las zonas fronterizas? Con los niveles de violencia que se están viviendo en Haití. Ahí había igual en una de las portadas de que la violencia en Haití ha provocado el desplazamiento de más de 1 millón de haitianos y evidentemente podemos identificar dónde van a parar la mayor parte de esos haitianos. Entonces, ¿se ha evaluado de alguna manera o han pensado en evaluar de alguna manera? Mira, muchas cosas se han pensado en el ámbito de la salud mental. El problema es que tú no tienes el poder ni los recursos para ello. Quienes lo tienen a través de las políticas de Estado no hacen absolutamente nada, no escuchan las voces autorizadas. Aquí todo el mundo habla de salud mental. El otro día escuchaba a una coach decirme que el problema del estrés eran las endorfinas, pero ella es coach y cobra más que yo, que soy psiquiatra. Entonces, a mí me da mucha pena ver esta coach, por ejemplo, en un titular de salud mental. ¿Qué usted hace ahí? ¿Cuál es el propósito de un coach? Que es una pseudociencia, aunque se ofendan. Hay una pseudociencia. Pseudociencia. Y eso tenemos que estar claro. Cuando usted practica algo que no es lo suyo, estamos hablando de intrusismo. Entonces, tú me estás hablando de endorfina, pero ¿qué hacen las endorfinas? Claro que te duele el músculo, para que estén claro, porque yo soy médico. Te va a doler y ahí es donde entra esa parte. El tema de somatización. Estrés, cortisol, mi amor, para que te eduques. Porque hay cada cosa es que lleva su nombre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con inventar. Entonces el término de coach de salud mental no existe. No, por favor. Hazme el favor. Por favor. Eso es como que tú me digas, coach de diabetes. Óyeme, si el diabético no va y se pone su insulina o se mete su metformina y pone una dieta y una serie de disciplinas que tienen que intervenir, usted no va para parte. Entonces vamos a dejar de estar escuchando gente que llega en cronicidad a donde el psiquiatra, porque duran 2 años con el coach y no avanzan. Ay, mira, era un problema mental. ¿Te dice eso? Cuidado. Te cura la depresión en 24 horas. No, pero esa persona tiene que estar presa el que diga eso. Ah, pero hay mucho, métete en Instagram. Pero y entonces los espacios colegiados y las asociaciones no pueden actuar frente a esos intrusistas, pudiéramos llamarle. Se supone que debe ser la entidad, pero tú no le vas a caer bien a nadie y tú estás buscando aceptación. Eso es castigo, hombre, que... Pero entonces, Katy... Un alma libre. Un alma libre. Doctora, como manejas el tema, yo viví en carne propia la ineficiencia del INASIF. Porque hay que decirlo. O sea, eso no es un secreto. Arrimó. O sea, yo viví en carne propia lo que es esperar a las 8 de la mañana para recibir un médico o alguien que pudiera hacer el levantamiento del cadáver de mi abuela. Entonces, eso también es otra materia pendiente que no se dice o que no se habla, el tema de fortalecer el instituto que está para esos temas. Tú que estás envuelta, ¿cómo tú ves el INASIF? Pues yo no soy experta, pero... te voy a decir que el INASIF es una institución que yo amo. Y aunque ya no estoy ahí hace un par de años, por muchas situaciones, parte incluso de lo que dijiste, pero la realidad es que a mí a veces hasta me da coraje porque los abogados fiscales son los que exigen pruebas, pero tampoco apoyan que la institución crezca. Entonces todo se busca allá porque evidentemente ahí se procesa los indicios para volverse evidencia y luego prueba en un tribunal. Entonces es muy penoso que no tengamos una institución que sea fuerte e independiente.
Porque no depende del Ministerio de Salud. No, para nada, no, en lo absoluto. Entonces, imagínate que en este caso depende todavía de PGR. O sea, de Yo la creo que ese es Procuraduría. uno de los sueños que ha tenido pues el director anterior, que lastimosamente es ingeniero, nada que ver con nuestra área, pero aún así creo que hizo que creciera mucho la institución en su momento. Ahora hemos visto mucho aplanamiento en ese caso. No he visto ningún otro movimiento que pueda decirme que ha avanzado, que ha crecido, que se han logrado cosas, pero sí se hace necesario, porque somos muy pocos con los que tenemos ese apellido de forense. Muchos de ellos simple y llanamente por el hecho de estar en una institución se convierten en forense, lo que no te hace forense. Y O sea, eso es otro O problema. sea, que hay oportunidad de mejora en ese sentido. Totalmente. Debería de ser una escuela. El INASIF debería ser la escuela de todos los forenses en la República Dominicana. Como tenemos los perfiladores, que tenemos a la CIFAL de Argentina, por ejemplo, que es la que es nuestro líder, por así decirlo. La CIFAL de Argentina. Explíquele a Máximo que no sabe cuál es la CIFAL. Usted y yo que sabemos. Por Pero favor. me imagino que eso debe Vale, va a de explicar la ponerse CIFAL. sobre la mesa, el tema del NACIF, o sea, de fortalecer la institución, de Pero es que tiene velar que importarte. y de incentivar, porque Tiene si que hay tener pocos voluntad. profesionales. Y esas son las cosas que siempre hemos dicho que faltan. La voluntad. Pero una cosa, Katy, que era lo que en un momento hablábamos fuera del aire. Y esto lo digo porque estamos hablando ahora de psiquiatría, pero va para todas las asociaciones. Las asociaciones en el país de profesionales deben jugar roles importantes, deben fijar opiniones, deben ser entes de transformación de la sociedad. Porque al final, si tú agrupas un grupo de profesionales, en este caso de la psiquiatría, que conocen, como tú bien dices, lo que adolece el psiquiatra, lo que adolece el paciente, lo que se necesita para empujar cambios trascendentales. Entonces, tenemos que empezar a jugar un rol de tomar acción y provocar esos cambios y no de hacerlo de manera aislada. No quiero decir que sea tu caso. Y de nuevo, es todas las asociaciones y comunicar esos cambios que se quieren hacer. Organizarse de alguna manera, porque al final no puede ser como pasa con bueno, aquí pasó la semana pasada estábamos hablando del Colegio Dominicano de Abogados, que no sirva nada más para cobrarle una anualidad a los abogados, sino que defienda a los abogados que verdaderamente honran el oficio. Entonces tiene que pasar con todas Pero las es que esas asociaciones. posiciones son solamente para tú ponerla en el currículum. Pero entonces tiene que pasar algo con las asociaciones. Tienen que Quienes empezar. los eligen también están en la misma posición, porque tenemos una generación que lastimosamente no quiere esforzarse, sino es al mínimo esfuerzo y una sociedad tipo microondas, todo en un minuto. Si no se logra ahí, pues no hacemos nada. Que a propósito, doctora, principio de año, las personas se plantean decenas de metas y proyectos que se van diluyendo a medida de que va pasando el tiempo. ¿Qué es lo que debemos plantearnos? ¿Cuál es la realidad que nosotros iniciando el año debemos tomar en cuenta de no cargarnos tantos con proyectos y con metas de otros? Porque ahora hay mucho influencer que esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos protegernos de esos proyectos ambiciosos que no están dentro de nuestro radar? Mira, no es no tener la ambición, es la frase que yo ponía el otro día y la posteaba en mis redes. Yo le decía a la gente, no hay de malo en soñar, pero yo creo que si usted sueña, métale verbo. ¿Y qué es el verbo? Accionar. Muchas personas dicen, yo en enero voy a hacer la dieta y me voy a poner fit. Bueno, la doctora Katy Gómez la empezó en octubre. Ay, pero ahí viene diciembre, no haga eso. Sí, pero es que es ahora. Porque si no, comienzo a procrastinar y eso se convierte en un problema en mi diario vivir. Entonces muchas veces nos planteamos muchas cosas, las cuales no son medibles, las cuales tampoco tenemos una proyección hasta cuándo, y entonces ahí viene el conflicto, porque no tenemos disciplina. De manera generalizada, Sí. tengo que decir que el dominicano no es disciplinado, es muy poco, en muy pocas áreas. Pero para tú tener un Somos equilibrio, escasos, sí, es cierto. Oye. hay que tener disciplina. Ahí es donde yo le pongo tratamiento. Doctora, ¿y esas metas que no se cumplen, qué tanto genera en la persona que no logra esa meta algún tipo de depresión, desánimo, De frustración? para volver a nuestro tema original, que estábamos hablando del tema de la depresión?
¿Toda meta no alcanzada genera algún nivel de depresión en la persona que no lo logra? Depende del individuo, realmente. Porque hay personas que pues no tienen la capacidad de hacer planes realistas y medibles, como decía ahorita. Las metas tienen ciertas características para poder lograrse. Bueno, les recomiendo un libro muy bueno que se llama Piense para obtener un cambio, Máximo, de John Maxwell. Es Piensa excelente para obtener. obtener. Sí. Entonces, hay muchas veces que somos de manera constante, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y evidentemente eso va creando impotencia, frustración y una estructura de pensamiento que me dice que yo no puedo, cuando eso es irreal. Simple y llanamente tú no estás dando los pasos, porque, bueno, yo quiero ponerme más saludable, pero tú sigues comiéndote la misma hamburguesa, tú sigues consumiendo la misma azúcar, entonces ahí voy. No me puedes querer algo si no estás accionando para. Entonces, al cerebro le gusta la conducta. Tenemos que accionar. No podemos tanto, ay, porque yo me siento, porque eso es irracional. Es utilizar esa capacidad de raciocinio. Nos planteamos metas, pero no establecemos la estructura de cómo la vamos a alcanzar. Ey. ahora, Porque eso también se da en le pongo atención a la RD. Yo palabra me levanto acá. mañana y yo digo que yo quiero ser presidente y quién sabe. Eso no, se da. hay muchos que se... Dios mío. Ahora Ay, está más de yo me 20. prometo controlarme este año. Lo prometo. No, porque no puede ser. Y en el tampoco, escenario no se político, controla. y en el escenario político, Ya me la volvieron a sacar el tema. Ya. mira, hay forma. porque es salud mental. Hay 23 y medio precandidatos. medio? Sí, porque hay uno que mide 5'2". Ah, bueno. Sí. 23 y medio precandidatos a la presidencia en el PRM. Hay muchos que se hacen la ilusión de que ellos sí. Y cuando les toque que no es a ellos, que no cuentan con la favorabilidad de la población, ¿cuál es la actitud que deberían tomar? Irse del partido, buscar. Te voy a una contestar consulta. como yo quiero y después lo que tú quieres. A ver. Ey. Pero no hable. Profesional. Sí, pero nada más te faltó darle mention al ministro. Nada más te faltó darle mention. Etiqueta a lo que va para España pronto. Mira, obviamente todo el mundo quiere, porque esa es la mejor silla para tú colocarte. Y no estamos hablando ya de currícula en este momento, pero es la mejor silla. La realidad es que la posición debería de ser de colaboración con el que esté. Una posición abierta, y sobre todo de hacer aporte desde la parte que tú no sabes. Lo que hace una buena combinación en un sistema, en cualquier sistema, es que cada uno tengan características distintas para que puedan hacer buenos aportes. Entonces, esa debería de ser la normativa. Deber ser. La otra sería es que usted de manera responsable se haga la siguiente pregunta. ¿Yo tengo las condiciones para? Ay. Yo le tengo una pregunta. Sigamos hablando de los candidatos y la psicología. Sí, hay que meter. Pero yo ¿Cómo- no sé de política qué nada. ¿qué tan narcisista debe ser una persona para entenderse capaz? ¿Qué tan alto debe ser el nivel de narcisismo de una gente para entenderse capaz de liderar a un país completo? Y eso no es malo, porque yo digo, creo yo. Bueno, narcisista ya, si lo es un trastorno de personalidad, Ok. y evidentemente te hace disfuncional porque ya tienes la palabra trastorno. Si tienes rasgos, puedes utilizarlo a tu favor, porque todos los que estamos aquí tenemos rasgos de personalidad, Claro. y de una u otra forma eso ha hecho que lleguemos a. Hay un libro muy chulo que se llama Los Narcisos, donde se explaya la personalidad de Donald Trump, y me encanta porque hay pedazos de su discurso donde nos indica el por qué él estuvo en esa posición y por qué está en la que está en el día de hoy. Lo cual es muy llamativo. A las personas le gustan ver esas personas con mucha seguridad, que tengan un buen físico, que vistan bien. Eso es algo que llama la atención, sin importar lo que realmente a veces estés diciendo, Planchadito. ¿verdad? Entonces, Lindo, eso es lo lindo. primero. No hay que ser narcisista, porque es muy diferente a tú ser una autoridad y a tener liderazgo. Buenísimo. Y aquí hemos conocido políticos que todavía hoy, sin estar vivos, tienen liderazgo. El libro es de Los Narcisos han tomado el poder, ¿será? De Mary France Irigoyen. Me lo pronto. Gracias a la Gracias doctora a ustedes. Katy Gómez. No se diga más por Top Latina.